Tengo la línea y me da muchísimo gusto saludarla. Abril Moreno, directora general de Energía Debate. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola David, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a ti y a tu audiencia. Oye, Abril, el gobierno se está metiendo en una encrucijada, en un callejón. Por un lado, Ujú. la promesa de no aumentar, dejémoslo en términos reales, de no aumentar en términos reales el precio de los combustibles. Y por el otro lado, la realidad nacional. Decía al principio del programa que a mí no me cuadran las cifras de que vamos a ver si exportamos más petróleo y eso nos va a alcanzar para cubrir los altos precios de la gasolina y del gas. Pues no dan las cuentas. Y tienes toda la razón, David. O sea, el subsidio ahorita se está estimando que son 283 mil millones de pesos para este tema. Para que la gente comprenda la dimensión, son casi 177 veces el presupuesto de la Ciudad de México. Por ejemplo, el Bank of America acaba de publicar que el número de exportaciones que vamos a tener, o sea, si estuviera incluso abajo de los $100, es decir, más o menos con 95 dólares por barril, pues se tendrían eh, se haría una pérdida del 2% del PIB. Y los subsidios, perdón, con el precio del barril a 95 dólares tendríamos un incremento o un ingreso del 2% del PIB, pero por el IEPS, precisamente por la pérdida del IEPS, tendríamos y más un impuesto que hay al estímulo complementario, pues casi estamos perdiendo. Casi estamos perdiendo exactamente lo mismo, ¿no? Que lo que se dice. Pero hay otro tema. Las importaciones petroleras, por ejemplo, en el 2021 las exportaciones petroleras estuvieron más o menos en 23 millones de pesos, cuando las importaciones ascendieron a 53 millones de pesos. Esto quiere decir que es más del doble, más del doble. Entonces, efectivamente, lo que tú estás diciendo es que no cuadra. Es decir, las exportaciones, nosotros no somos un país petrolero, eso nos tiene que quedar claro. Estamos exportando cada vez menos. En enero de este año fueron las exportaciones más bajas que hemos tenido en muchos años. Y nosotros importamos cerca del 70% de la gasolina. Entonces, no cuadra precisamente Y porque a ver, y ahí déjame meter otro exportamos mucho elemento. menos, Si empezamos ¿vale? a vender petróleo, tenemos menos que refinar. Y eso es Siempre, importar mayores cantidades de gasolinas, por ejemplo. ¿me lo repites otra vez, por favor? Que si, que si decimos, vamos a aprovechar el alto precio del petróleo y vamos a exportar Ujú, más, eso reduce ujú. la capacidad de producir gasolina nacionalmente. Entonces te hace más caro el costo. Mira, en realidad nosotros tenemos mucho problema ya per se por la producción de gasolinas en el país. No alcanza. El presidente dijo que hemos incrementado la producción de gasolinas. Nuestra demanda es más o menos de 800,000 barriles diarios, aproximadamente. Y lo que nosotros estamos produciendo son entre 300 y 400. Es decir, el mayor porcentaje lo estamos nuevamente importando. ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional de Refinación no da para más, porque Dos Bocas todavía se va a tardar posiblemente mucho más del 2024 para construirse, porque solamente un cuarto del porcentaje de Vierpa podría ser para México, el resto ya está en contratos asignados al mismo Texas. Entonces es muy difícil que con nuestra autoproducción nosotros podamos pues cubrir la demanda. Entonces, esto quiere decir nuevamente que vamos a tener importaciones mucho mayores, o sea, vamos a seguir con un 60%, 70% de importaciones. Nuestra producción no ha podido el presidente producir más allá de 1.700.000 barriles diarios de petróleo, de crudo. Entonces, realmente, además recuerda que hay una política que él dijo, nosotros ya no vamos a vender, ya no vamos a vender petróleo, ¿no? Por eso también es parte de que hemos tenido una disminución en la venta de petróleo, del crudo. Entonces, esto hace que efectivamente, o sea, la balanza es muy diferente. Importamos mucho más de lo que exportamos, entonces los números no salen y y el subsidio pues va a tener una afectación muy importante porque además hay una pérdida del IEPS,
porque no vamos a tener este estímulo complementario, y porque el presidente lo que está haciendo es que de una forma está tratando de meter un precio a las gasolinas de manera artificial, que no existe, que no se puede sostener a largo plazo. A ver, ahí, Abril, el presidente está en un callejón, te lo decía. Por un lado Ujú. está, y lo decía yo al principio del programa, la promesa esa de que no iba a aumentar el precio de la gasolina en términos reales, que fue de 2017 a la elección, fue uno de los ganchos que usó, de las frases de poder que utilizó, que más le funcionaron. Cuando prometía que íbamos a bajar la gasolina hasta 10 pesos por barril, o cuando hizo aquel anuncio en Guatemala diciendo que la gasolina en Guatemala era más cara que en México. Y por el otro lado tiene una realidad que lo está obligando a tomar decisiones económicamente racionales. ¿Tú por dónde crees que se va a decantar, Abril? Mira, yo más bien creo que son políticas irracionales, te diría David. Creo No, que yo estoy de acuerdo eh, contigo, pero te estoy entrevistando. Ok, a ver, el presidente está manteniendo una promesa política, y los precios de gasolina que está manteniendo son totalmente artificiales, porque la debacle, o uno de los principales problemas que tuvo el gobierno Peña Nieto, fue justamente pues lo que le llamaban el gasolinazo. Entonces se prometió que ni el gas, ni la electricidad, ni las gasolinas iban a subir, ¿no? Pero obviamente pues en la guerra con Ucrania, de por sí, por ejemplo, en la parte de gas natural, desde el año pasado ya venía un incremento de precios, ¿no? Por las petroquímicas, por las refinerías de China, que generan muchísima demanda, de poca oferta. Entonces ya ha habido incrementalmente, o sea, ya se han incrementado las tarifas de gas, se han incrementado las tarifas de electricidad, se han incrementado, pues obviamente se incrementó tanto el precio de la gasolina que no pudo, o sea, que se dejó de recaudar la parte del IEPS, que fueron cerca de 104,000 millones de pesos. Entonces, ¿qué podría ser una toma más racional? Pues hacer un subsidio focalizado, en lugar de un subsidio generalizado, que es un subsidio regresivo. ¿A qué me refiero con esto? Que este subsidio se le está dando a todos, a pobres, a ricos, en A fin. ver, es un Si él subsidio que le hiciera toca más a quien tiene a una los ricos, SUV, sí, que le sí, toca más a quien no tiene coche. definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que tendría que haber hecho si es que, pues a lo mejor este es el objetivo de la parte del subsidio? Subsidias la parte de transporte público, subsidias la parte del transporte de bienes y servicios. Entonces, ahí tendrías a lo mejor sí un impacto menor en quizás en inflación, porque pues no se elevarían tanto los costos, y dejarías que la gente que justamente tiene un SUV o alguna otra camioneta mayor, pues pues simplemente pague lo que el mercado dictamina, ¿no? Claro, yo creo que tienen que tomar decisiones de este tipo. Abril, ¿me permites irme a una pausa y regreso a terminar la entrevista contigo? Sí, por supuesto, muchas gracias. Gracias a ti. Continúo conversando con Abril Moreno, directora general de Energía a Debate. Abril, pero no me has dicho, y por eso te pedí que te quedaras en el corte, ¿tú crees que va a ser el presidente? ¿Mantener la promesa política o entrar a Claro, una decisión mucho más razonable en materia de no, energéticos? no, pues no, definitivamente no. A ver, estamos a punto de, primero viene su revocación del mandato, y después viene las elecciones para varias Sí. gubernaturas. Pues esto es un tema, o sea, la energía es un tema político, la energía es un tema de control, por eso es la iniciativa de ley también de la reforma eléctrica, porque es un tema de control político. Entonces el presidente hizo esta promesa de que no iba a alzar los precios, pero la gente no se da cuenta, David, que es lo más triste, que él sostiene su promesa a través de estos establecer estos precios artificiales, de esta forma irracional de mantener estos subsidios generalizados, pero no se da cuenta de la afectación que vamos a tener atrás. O sea, nosotros tenemos gravísimos problemas de inseguridad.
graves problemas de salud, graves problemas de nuestra educación está en el suelo. Y todos estos recursos, el presidente ha estado cada año va aportando más dinero para subsidios, para mejorar a Petróleos Mexicanos, para mejorar a la CFE, y entonces, en lugar de ver por el usuario, por el mexicano, está viendo por las empresas productivas del Estado y por su posicionamiento y el de su partido político, para que se mantengan en el poder y ganen en principio estas gubernaturas, y para el 2024 gane la presidencia. Entonces, lo que la gente tiene que ver es que sí, posiblemente no vamos a escuchar un gasolinazo, pero va a haber una afectación atrás, y los precios y la inflación va a seguir, o sea, esto tampoco va a parar la inflación, porque hay temas de fertilizantes, hay temas de trigo, hay muchos otros temas anexos a lo que está pasando en Ucrania, a lo que te decía que venía ya el incremento del gas natural. Nosotros importamos, la generación eléctrica es del 60%, a través de gas natural en México, e importamos el 80%, David. Entonces, este es un tema, y estos commodities o estos petrolíferos se han venido incrementando. Entonces, el presidente tampoco va a poder parar. Ahorita ya estábamos en 7.22, ¿no? Y esto se va a seguir incrementando. Pero bueno, el tema es que este gobierno ha tergiversado muchísimas veces la información, y entonces la gente cree que porque no hay un gasolinazo, pues la economía está perfecta, y no es así. No, yo la estimación que tengo es que les puede reventar, o sea, puede llegar a un momento como en las épocas del PRI, cuando Bartlett era secretario de Gobernación y todas aquellas, que el gobierno extendía los problemas hasta que reventaban, y reventaban de una manera de crisis, de una manera muy grave. Yo creo que ese es el gran riesgo. Coincido contigo, o sea, esto se asemeja mucho a lo que pasó con López Portillo, ¿no? En su momento, cuando pues también el López Portillo no hizo pues no quiso bajar los precios, y entonces Sí, cuando decían nos van a venir a rogar por nuestro petróleo a $100 por barril. Así es. Entonces, pues sí, o sea, definitivamente este es un riesgo. ¿Hasta dónde y hasta cuándo van a poder soportarlo, sostenerlo? Lo desconozco, porque esto va a depender mucho de cuánto tiempo va a durar la guerra de Ucrania, ¿no? Cuánto más se van a incrementar los precios de todos el precio del crudo, el precio de las gasolinas, el precio del gas, etcétera. Entonces, ¿cuánto más va a resistir? Si Irán no entra al quite, pues entonces el precio del crudo, o sea, ya la OPEP no tiene, dicen que ya llegaron a su límite, ¿no? Que ya no pueden producir más crudo. La salvación es Irán, les van a quitar ahorita las sanciones. Entonces, ¿tú crees que le vayan a quitar las sanciones a Irán? Porque eso es todo un tema. Platicaba con Roberto de la Madrid, que fue conductor de televisión en Irán, y sí hay un relajamiento hacia Irán, pero vienen de un bloqueo muy duro en el gobierno pasado en los Estados Unidos, y ahora podrían convertirse en el mejor amigo del mundo occidental. Pues sí, o sea, yo sí creo, todo va a depender, David, me parece, que de cuánto tiempo vaya a durar el tema con Ucrania y Rusia. Si bien recordamos, creo que fue la semana pasada, algunas funcionarios del gobierno de Estados Unidos fueron a Venezuela ya a buscar una forma de que haya un incremento de crudo por parte de Venezuela. No dudaría que si la OPEP no puede incrementar, incluso la política de Biden acaba de decir, tanto dijo, no, mi política es energía limpia y renovables, y voy a quitar el shale y vamos a reducir la producción de crudo, pero ahorita acaba de volver a anunciar que pues van a volver a reactivar esta parte, ¿no? Entonces, sí, la demanda está creciendo a nivel mundial, y pues la oferta no está creciendo al mismo nivel. Entonces, no sé tampoco cuántas sanciones van a quitarle, qué tanto apoyo le vayan a dar a Irán. Sí creo que van a necesitar darle algún impulso. Mira, Irán ha estado injustamente ha estado injustamente bloqueado. Yo creo que abre una buena posibilidad de acercamiento con Irán. ¿Que no crees? No, yo lo creo. Yo estoy totalmente convencido de que es un momento para acercarse con Irán.
Sí. no solo por su petróleo, sino porque ha sido injustamente tratado por la comunidad internacional. Sí, bueno, tiene sus asegúnes y pues por algo también tuvo este tipo de sanciones, ¿no? Y ha tenido incumplimientos incluso desde ahora que con el COVID bajaron los precios, etcétera. Pero sí, o sea, digo, finalmente es parte del mercado internacional y es muy importante para la producción y los recursos petroleros del mundo, ¿no? Entonces, son formas de aseguramiento. Entonces, yo diría que sí van a tener que flexibilizar, que suavizar las sanciones, y sobre todo, si esto dura, no sé, más de 6 meses, pues definitivamente es que no hay de otra. Sí, tienes toda la razón. Abril, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada, un gusto conocerte y platicamos con alguna frecuencia si te Te parece cuento bien. que ya te conozco. Te voy a contar, perdón, déjame tomarme un minutito más de tu Es tu programa. programa. Muchas gracias. Yo estudié en la Carlos Septién, tu papá me dio clases y tú fuiste mi primera entrevista cuando yo era estudiante. Yo te fui a entrevistar a tu casa. ¿A poco? Sí. Mira, eso qué Vivías mal que cosas no lo felices. recuerde, pero si te dio clases mi papá, aprendiste muchísimo. Sí, o sea, obviamente, por supuesto que sí. No, que por cierto viene a México en estos días mi papá. Ah, qué gusto. Pues salúdamelo mucho. Espero que se acuerde de mí. Con muchísimo aprecio a tu Platico papá, casi la verdad. diariamente con él, fíjate, gracias a Dios. Ah, qué bueno. Pero Y era espero que buen esté bien de maestro. salud. Era ¿Mandé? muy, muy buen Sí, no, ya no maestro. está. Ya está en Estados Unidos viviendo la vida loca. Mira, vive el ¿No? sueño de todo mundo. Vivir a 5 minutos del Exactamente. mar jubilado debe ser. El otro día Así que me es, decía, estoy de acuerdo. ya que estamos, Pero, ya que estamos platicando de estas cosas, el otro día que mi papá me decía, no, es que voy a ir a la Ciudad de México y no sé qué. Y no sé. Le dije, papá, me da mucho gusto verte, pero ¿a qué vienes? claro, sí. Sí, Eso, sí. ¿sabes qué? Es bien triste eso, porque creo que los mexicanos, ahora sí, la mayor parte de los mexicanos amamos nuestra tierra, amamos nuestra cultura, amamos nuestro país y se ha deteriorado mucho. Y Oye, como ¿tú este en qué comentario generación que dice, estuviste? perdón, ¿En qué generación estuviste de la Carlos Septién? uf, salió en el 2000, ay, Ah, me voy a empiezas, uy, delatar mi hace mucho en edad, el oye. 2000. Yo estudié Sí, 84, como, 88. sí, tú fuiste antes, sí, ya sé, Mucho I know, antes, I por lo que know. dices. Yo salí en 99 o 2000, algo así. No, es Así es. toda la vida. Abril, Hace ya te muchos agradezco ayeres. mucho que me hayas tomado la llamada y platicamos con alguna frecuencia. Claro que sí, encantada, David. Muchas gracias. Que estés muy bien. Y además, Hasta gracias por luego. recordarme a mi papá que casi siempre Ay, le hablo perdónamelo acabando el mucho. programa. O me habla él Deseenme la para salud. comentar algo que haya dicho en el programa. Ah, buenísimo. Pues Sí, espero que porque se me acuerde sigue en de el mí. multicast, entonces es muy probable que nos haya visto. Siempre perdemos con el béisbol, pero bueno, eso ya es otra historia. Te agradezco muchísimo, Abril, que te vaya muy bien. Igualmente, David, buenas noches a ti y a tu auditorio. Que estés muy bien. Buenas noches.